No le puedes poner pausa a un jardín, siempre va a estar en constante evolución. Me pueden decir Majo, Majo Soule. Soy horticultora ambiental y paisajista. Empecé haciendo consultoría de paleta vegetal. Yo me di cuenta que ahí había como una oportunidad. Prácticamente si no escoges bien las plantas, el proyecto se puede caer. De hecho, colecta de semillas, mezclar esas semillas en el sustrato, dejarlas y que suceda la magia y que empiece esta sucesión ecológica. Eso es muchas veces por lo que proyectos de reforestación y cosas de estas fallan. Es una sucesión, como has dicho tú, ecológica y necesita ciertas plantas que les protejan en una fase temprana. El trabajo multidisciplinario. No querer hacer todo tú solo. Hay muchas personas que están dispuestas a compartir su experiencia porque nos van a ayudar a mejorar. Hola, estamos en otro episodio de Sin Plantas en la Lengua, presentado por mí, por Ignacio Rivera, también fundador de Academia del Paisaje. Sin Plantas en la Lengua es, por supuesto, el podcast de Academia del Paisaje. Y nada, hoy tenemos la suerte de estar con María José Soule. Muchísimas gracias, por cierto, por estar aquí. Y dinos, María José, un poco quién eres y cuál es tu principal motivación en la vida. Hola Ignacio, muchísimas gracias por este espacio. Me pueden decir Majo, soy más conocida como Majo Soule. Soy horticultora ambiental y paisajista. Horticultura ambiental es una carrera relativamente nueva que yo la estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, esto es en México, y también estudié un posgrado en paisajismo en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Y yo creo que mi principal motivación en la vida, pues evidentemente son las plantas. Yo comencé estudiando biología y lo estudié durante un año. Me di cuenta rápidamente que no era lo mío y tuve la fortuna de poder cambiar de carrera y justo estaba saliendo esta nueva oferta académica que es horticultura ambiental y me sentí como pez en el agua cuando entré a esta carrera. Me sentí muy motivada y yo siento que desde ese momento encontré mi pasión y mi motivación en las plantas. Qué guay. Qué suerte también. El momento exacto, ¿no? Con la pasión exacta. Te iba a decir, yo casi iba a entrar a la primera pregunta que suelo hacer, pero casi prefiero que nos expliques un poco, porque el público, si esto es una carrera tan nueva, igual el público no entiende mucho qué es la horticultura ambiental. Entonces, si quieres, empezamos por ahí. Cuéntanos un poco qué es la Claro, horticultura. de hecho es una pregunta, o sea, que hasta mis papás y mi abuela me la hicieron cuando dije: "Voy a estudiar horticultura ambiental", se quedaron: "¿Qué es eso?". Entonces, obviamente sí es como una pregunta muy común, y es que a mí me gusta explicarlo como si fuera un entre biología y agronomía. Entonces, ahí en medio estamos los horticultores ambientales. En agronomía, digamos que es un esquema, más técnico, y en biología es un tema más como romántico, como si lo quisiera ver. Entonces, el horticultor ambiental entiende que el mundo está cambiando, que la población está en aumento, que cada vez se disminuyen más las áreas verdes, y entonces no podemos seguir reforestando con las típicas especies que no corresponden al ecosistema original. Y entonces, los biólogos tienen esta narrativa de necesitamos plantas nativas para poder reforestar. Y los agrónomos pueden decir, ok, pero es que solamente tengo, por ejemplo, alguna especie exótica que la estoy reproduciendo a grandes cantidades. Entonces ahí es donde nace esta carrera, dice, es que tiene que haber un punto medio en el que ser alguien que le dé importancia y visibilidad a las plantas nativas, pero que además sepa cómo manejarlas, sepa cómo reproducirlas y cómo introducirlas a estos ecosistemas degradados para poder restaurar los ecosistemas. Entonces, eso es lo que hacemos los horticultores ambientales, principalmente identificar estas plantas nativas, aprender nombre, apellido, cómo es su ciclo de vida, cuándo van a florecer, cuándo van a fructificar, porque eso también nos dice en qué momento se debe de cosechar o se debe de guardar esta semilla y también investigar cómo es que esa semilla
va a romper la latencia? ¿Cómo va a germinar? Entonces, eso es lo que hacemos los horticultores ambientales. Hay algunos horticultores ambientales que se van hacia la zona productiva, pero de alimentos. Hay otros que se van a la zona productiva de plantas nativas, otros que están montando viveros con este tipo de plantas. Y en este caso yo me fui por la línea del diseño de paisaje. Entonces, hay una rama, varias ramas muy amplias y también, por ejemplo, el manejo de plagas pero utilizando insectos, o sea, no solamente como insecticidas, sino entender mucho como esta parte de la ecología para poder restaurar también estos ecosistemas degradados por plagas. Ujú. Entonces es muy interesante esta carrera. Yo siempre aliento a nuevas personas que la revisen, que chequen el plan de estudios, que revisen las materias, porque ahí es cuando realmente te das cuenta si esa carrera es para ti o no. Vale, perfecto. Qué interesante, la verdad. Luego habéis dicho varias cosas y luego volveré a ellas, pero casi que empezamos por la primera pregunta que siempre suelo hacer, que es la de ¿por qué llegan a ti los clientes? ¿Cuáles son las problemáticas normalmente con las que te llegan? ¿Cómo las ayudas tú? ¿Cómo lo solucionas tú esas problemáticas? Bueno, yo creo que la parte de tener bases como horticultora ambiental me hace tener como esta conciencia del manejo de las especies y de las plantas. O sea, ese es como mi punto más fuerte y ese fue siempre como mi línea de investigación, de mi tesis y ya después de emprender en cuestiones como de consultoría para arquitectos paisajistas y para arquitectos en México. Entonces, digamos que en un principio mis clientes no era como el cliente final de alguien en una casa, en un jardín, que dice, oye, ¿me puedes hacer un diseño de paisaje? Yo no comencé así. Yo comencé asesorando a colegas paisajistas, escogiéndoles la paleta vegetal. Entonces, tenía clientes, arquitectos en diferentes partes de México, me contaban de los proyectos que iban a hacer, si era una casa, si era un hotel, si era un parque, o sea, diferentes escalas. Y entonces me empezaban a contar de qué iba su proyecto, ¿no? Cuáles eran como las intenciones, qué era lo que se buscaba. Y entonces toda esta información yo la empezaba a usar como ciertas pistas. Ajá, y entonces de ahí yo empezaba a definir ciertos criterios para decir, ok, dependiendo tu proyecto, estas son las plantas que podrías utilizar de una forma segura y que de ese modo vas a garantizar que realmente tu proyecto pues sobreviva y se exprese correctamente a través del tiempo y no empieces a batallar como suele suceder cuando solamente nos enfocamos en la parte estética y no en la parte funcional o del comportamiento de las especies. Ujú, qué interesante. Vale. Has dicho antes una cosa que me ha parecido también súper interesante, que es el tema de, no lo has llamado así, pero bueno, yo lo he entendido así, que también tiene una parte importante en tu formación, la parte del control biológico, básicamente de las plagas, ¿no? Según he entendido, no lo has dicho con esas palabras, pero entiendo que eso es como el... Si quieres contarnos un poco más eso, porque claro, la gente igual que lo escuche dirá, las plantas, el control biológico, ahí donde, como, ¿dónde está el match? Como para que lo entiendan, básicamente. Ujú, Claro. Bueno, o sea, yo no me fui por esa línea de las plagas, ujú, pero, pues, obviamente la carrera, o sea, llevé 3 semestres de identificación de plagas y cómo controlarlas, pero para que todos nos entiendan, básicamente, pues, hay algunos insectos que se pueden comer a otros insectos. O sea, es como parte de una cadena, alimenticia, de una cadena trófica, en la cual, hay algún depredador y resulta que ese depredador se alimenta de un bicho que está atacando a nuestras plantas, ¿no? Entonces, supongamos que la planta es como este ambiente donde hay recursos, que hay comida para la plaga, empieza a alimentarse y entonces tú introduces un depredador y ese depredador, en lugar de comerse a la planta, porque no le interesa la planta, le interesa ese insecto. Y un ejemplo son las catarinas. Todos ubicamos a las catarinas. Las catarinas les encanta alimentarse de plagas como los pulgones, y los pulgones son típicas plagas que atacan a las plantas de nuestro jardín, principalmente a plantas que están en exterior.
En plantas en interior generalmente nos ataca más, por ejemplo, la cochinilla algodonosa, y entonces también hay cierto tipo de insectos que se alimentan de la cochinilla algodonosa y en lugar de estar aplicando algún producto, pues tú solamente liberas a estos insectos y ellos se encargan de regular esa población que estaba atacando tus plantas. Entonces, es así como funciona a grandes rasgos el control biológico. Bueno, lo has explicado perfecto. Creo que no había ido nunca mejor explicado, más rápido. Vale, el tema me interesa que nos cuentes un poco también, porque tú has dicho que empezaste a trabajar con otros colegas, ¿y cómo fue el salto y ahora cómo ha cambiado, por así decirlo, tu foco de antes a ahora? Un poco como para que entendamos también el. Sí, en cuestión como de línea del tiempo, yo empecé haciendo esta consultoría de paleta vegetal porque, de eso hice mi tesis de selección de paleta vegetal. Y entonces yo me di cuenta que ahí había como un nicho, como una oportunidad, porque, pues, prácticamente si no escoges bien las plantas, el proyecto se puede caer. Y entonces, yo lo vi ahí como una oportunidad, porque evidentemente arquitectos, diseñadores se enfocan en otras cuestiones. Y el horticultor, pues tenemos estas bases del manejo, de entender cómo es que funciona la vegetación y cómo poder crear estas comunidades. Entonces dije, pues es que no hay que hacer competencia, o sea, simplemente hay que complementar. Es como tú diseñas increíblemente, bueno, déjame ayudarte para poder elegir correctamente estas especies y que realmente tu diseño pueda proyectar todo eso que tú estás tratando de transmitirle a las personas. Y no nada más es en el momento en el que se entrega el proyecto. O sea, hay que tomar en cuenta que siempre un jardín pues es una obra viviente. Es un Entonces, ecosistema siempre. vivo. Ujú. Exacto, un sistema vivo que siempre va a estar en constante evolución y en constante cambio. No le puedes poner pausa a un jardín, al menos que el mantenimiento, pues, sea casi, casi de diario, ¿no? Pero, como ha estado cambiando la tendencia en el paisajismo, pues, también buscamos paisajes que sean muchísimo más fáciles de cuidar, fáciles de controlar. Y yo creo que desde el origen, desde la selección de la paleta vegetal, todo comienza desde ahí. Tú decides si haces más complicado o más fácil, si se van a cuidar las plantas entre sí o si va a ser un diseño de alto mantenimiento. Entonces, pues yo tengo todo eso como muy, muy clavado, muy tatuado en la cuestión como del diseño y fue cuando empezaron a aparecer ciertos clientes que me invitaban a que les hiciera sus diseños y también, o sea, acabando la universidad, tanto hacer esta consultoría como empezar a hacer diseño de paisaje a una escala pequeña y pues he ido creciendo. Entonces, tanto hago la parte como de la consultoría, como hago la parte de instalación de paisaje y también de cuidado y mantenimiento. Vale. Cuando dices eso, incluyes también que entiendo que haces tú también el diseño, ¿o no? También, también Vale. hago el diseño. Ujú. Aprendí a usar SketchUp, que para mí es una de las herramientas, pues, más, amigables en cuestión como de poder explayarte, y poder como tener esta visualización más clara, porque es un programa en 3D. Ajá. Entonces, eso te ayuda mucho como a definir ciertas vistas, poder definir remates visuales. Entonces, para mí creo que el SketchUp me ha ayudado bastante a poder, diseñar. Entonces, también le hago al diseño, y también me gusta mucho. Iba a preguntarte, ¿qué cosas son, o sea, bueno, de trabajos o del día a día, ¿no? ¿Qué son las cosas más? Estoy intentando como ponerme en tus zapatos, ¿no? Si yo fuera como cualquier persona de nosotros, ponernos en tu día a día. ¿Cuáles son las cuestiones más complicadas que te, que te encuentras o que te has llegado a encontrar, básicamente? Sí, un poco para entender. A veces, no siempre, pero creo que es el manejo, del cliente, ¿no? Hay algunos clientes que tienen muy claro, lo que quieren, y otros clientes que de plano no saben expresar qué es lo que buscan en sus jardines.
Entonces, tratar de interpretar eso puede llegar a ser como un poco complicado y siento que solamente a través del tiempo puedes aprender cómo poder lidiar con los clientes y poder dejar en claro cómo va a ser tu trabajo. Creo que también es eso como muy, muy importante. Los límites, ¿no? Me pasa luego así como de, oye, Majo, sí quiero que me hagas mi jardín, pero podemos agregar esto, podemos agregar lo otro. Entonces, como que esa wish list empieza a crecer y entonces, tú puedes decir, bueno, o sea, esto sí lo podría hacer porque, pues, ya tengo gente trabajando en el jardín, entonces no hay problema si movemos x planta, si quitamos tal cosa, pero ya cuando empiezan a pedir más cosas, es cuando sí tienes que tener como muy claros los límites y poder parar y decir, es que esto no está incluido en tu cotización inicial, entonces lo podemos trabajar en una siguiente etapa. Vamos a acabar esto como ya lo habíamos pactado y lo extra que me estás pidiendo lo podemos trabajar en una siguiente etapa. Entonces, la verdad es que eso ha sido un poco complicado de tratar a los clientes. Yo creo que en esta etapa en la que estoy viviendo, pero en un inicio, y yo creo que le pasa a muchos que están empezando, es el cómo cobrar, ¿no? ¿Cuánto vale tu trabajo? Que si vas a cobrar el diseño o no, o que simplemente hay clientes que solamente están viendo así como de, pues haré algo en mi jardín o no lo haré, pues a ver, que venga Majo y me haga un diseño y me haga una cotización, o sea, eso implica bastante tiempo para nosotros los profesionistas y hay veces que pues el cliente simplemente se queda con tu idea y también cuando haces una cotización, pues es como darle una lista del súper, de lo que tiene que ir a comprar y tú con tu idea, aunque sea una idea conceptual, o si ya llegas con un plano, pues también ya estás entregando demasiada información. Y al principio sí me pasaba que esos clientes me brincaban, ¿no? Entonces yo ya les daba todo y ellos se llevaban a su jardinero, se iban de compras y le decían al jardinero, pues hazme algo más o menos así. Entonces, eso también es algo grave que está pasando en este sector del paisajismo. Sí, esto es peligroso y yo siempre lo digo, y con los clientes también, yo que también hago diseño, me pasa bastante que lo tengo que explicar de nosotros te cotizamos un precio para que te hagas una orientación en base a un poco a lo que me has contado así de primeras. Pero uno, no es el diseño final, es para que te hagas una idea de cuánto podría costar esto, más o menos de con lo que me has contado sin habernos sentado realmente, confirmado que esto es lo que vamos a hacer y demás. Entonces, yo siempre juego un poco con esto es puramente orientativo, el diseño viene después. Si a ti te parece bien, más o menos ese presupuesto, que es lo que te va a costar el jardín al final, a partir de ahí ya trabajamos, ya pagas mis honorarios y ya te hago el diseño de verdad. Entonces juego mucho con eso y le doy lo mínimo y necesario para que se hagan una idea de cuánto les puede costar, un poco qué iría a qué, pero todo como muy abstracto, porque si no, efectivamente, pasa mucho lo que dices tú, que al final la gente si le das todo de primeras, ¿no? Esto es un error muy típico también, y creo que viene mucho del mundo del diseño. Yo estudié primero arquitectura y había como esta como que en la carrera también te meten esta cultura de diséñalo todo, casi como desde el primer día. Luego lo vas como modificando, cambiando para ta, 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 pero como que lo diseñas todo desde el primer día. Entonces, el problema es que a veces también a la persona le parece que ya le has dado el producto final y ni siquiera te lo ha pagado. Entonces eso es peligroso. Yo ya he aprendido a no, vamos en abstracto. No doy visualizaciones complejas ni nada, porque es un diseño que es puramente para que se haga una idea del precio, lo que les puede costar. Porque yo sí que soy consciente que hay mucha gente que, claro, me dice, es que no sé cuánto podría costar este jardín y cuánto dinero puede llegar a ser. Entonces yo miro las ideas y les doy un precio y a partir de ahí empezamos, ¿sabes? Pero no les doy un diseño final porque si no, efectivamente, lo que dices tú, muchos se irían con ese diseño y lo construirían, básicamente. Y tampoco es que yo sepa exactamente que quieren eso como lo he dibujado, simplemente es para a grandes rasgos, haceros una idea. Así que está muy bien el punto que has dicho. Exacto. Creo que es parte de tener como bien definidos los procesos. Ujú. Y llegar a eso luego llega a ser complicado. Entonces, ese sí sería como un consejo para los nuevos paisajistas, que definan bien cómo van a ser sus procesos, sus pasos, cómo son estas rutas, de qué pasa si el cliente se pone en esta situación, yo de qué forma puedo actuar. Entonces, es parte de.
yo siento que eso nos puede ayudar mucho a tener bien claro cómo son los pasos para trabajar y va a hacer que el trabajo fluya de una mejor manera y también el cliente esté contento. Total. De todas maneras, nosotros también, desde Academia del Paisaje, también hacemos formación y también tenemos un máster ahora, y todo esto lo enseña o sea, más que lo enseñamos, lo hablamos mucho con los alumnos, porque hay veces que tampoco es una cuestión de es que enseñarlo como tal, o sea, es más que lo entiendan y entiendan cómo afrontarlo, más que darles no es como un libro de texto que te diga: "Esto te lo estudias y ya está", ¿sabes? Es como más dinámico. Entonces, sí que es verdad que esto es una cuestión que a nosotros nos parece importante y siempre intentamos como que el alumno lo entienda y vea también como su forma propia de afrontarlo, que también es importante, porque a veces yo te digo: "A mí me funciona así", pero es que a otra persona le funciona asá. Entonces es como apropiarse, ¿no?, de la mecánica de cómo hacer esto para que la persona, el alumno en este caso, se sienta cómodo y sepa hacerlo con el cliente de una forma que no le parezca como que no va con él, por así decirlo. Exactamente. Pero qué padre que le dan esa visibilidad, porque siento que ni en la carrera que yo tomé, ni en las clases de diseño de paisaje que tomé, ni en el posgrado de paisajismo, te enseñan esa parte de cómo lidiar con el cliente. Y algo que también me ha pasado es que, eh, hay plantas, o sea, como que dices: "Es que esto ya no debería de estar aquí", ¿no? O sea, ya no Ay, cumple como, no sé, el no con el nuevo diseño, o esto ya no va a funcionar, y la gente está como muy apropiada como a eso. Entonces, también tratar como de decirles: "Es que hay que quitarlo", puede ser complicado, ¿no? Por ejemplo, ahorita me está pasando con en un proyecto que estoy haciendo, que antes había una alberca. Después quitaron la alberca y lo hicieron como un solamente pasto, y ahorita ya lo estoy interviniendo para disminuir la cantidad de pasto y tener un diseño tipo pradera. Pero en medio de este jardín de 400 metros cuadrados hay un poste de luz que parece un poste así como de un parque. Entonces, yo lo odio, lo odio. Y entonces tratar de explicarle al cliente de es que esto, o sea, en lugar de sumar, está restando ujú. y cómo se aferra a eso. Entonces, pues, también llega a ser un poco complicado de cómo tratar al cliente y tratar de convencerlo de que es lo mejor para el diseño y No, tratar para de el quitar diseño y ese para él. peso. Hay veces que no lo ven, efectivamente. El problema del diseñador también a veces es que, y esto también me parece muy interesante, que muchas veces también nosotros damos, y eso es parte de nuestro servicio, que muchas veces el público que no conoce bien cómo hacemos nuestro trabajo no entiende, ¿no? Que es que te llegan con una idea y tú en realidad le puedes proponer ideas mucho mejores, porque estás entrenado para eso, para diseño, precisamente la parte de diseño y darle ideas mejores. No significa que ignoremos, ojo, no es así, ¿eh? No es que ignoremos lo que ellos quieren, pero hay veces que con lo que ellos nos dicen de antemano podemos llegar a ideas mucho mejores de las que a ellos se les ocurrirían. Y hay veces que también hay un punto ahí de confrontación. Es como que ellos ya llegan con una idea y piensan que es que les vas a hacer eso exactamente y es como, no, si es que lo que te estoy proponiendo es lo que tú quieres, pero encima mucho mejor. O sea, el resultado que tú vas a tener va a ser mucho más wow, por ejemplo, por decir algo, ¿eh? Exacto, Más guau, o más sostenible, o va a tener mucho menos mantenimiento. Hay muchas capas, no solamente es el guau. Pero y el cliente no lo entiende, es como que le viene la primera idea con la que vino, ¿no? Y piensa que tiene que ser así. Y es como, no, no, es así, pero yo te lo mejoro. O sea, te estoy dando más cosas, básicamente, dentro de esa opción que tú me diste, ¿no? Un poco. eso yo siento que, se gana con la práctica, con tips que te pueden dar, por ejemplo, ustedes, y es simplemente como ir afilando el colmillo para ver cómo puedes ahí, moverte en este mundo con los clientes. Y obviamente, o sea, no es una cuestión, o sea, como de molestar o de ignorar lo que ellos están pidiendo, es como tú dices, enaltecer esa idea principal que se tiene y mejorarla. O sea, el punto siempre es mejorar. Ujú. También, a ver, yo, y esto te lo iba a preguntar, pero bueno, lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer desde la experiencia en vez de desde la pregunta directa. Porque yo también me he encontrado, por ejemplo, clientes que te dicen que quieren una cosa, pero luego, en realidad, en el fondo,
no se están dando cuenta que te están pidiendo otra. Y esto pasa mucho, y te pongo ejemplo. Me ha pasado de una persona mayor que resulta que quiere el menor mantenimiento, pero te dice que, así de primeras, que no quiere que le instales ningún sistema de riego automático en una parcela con una pendiente así. Y dices: "Vamos a ver". O sea, y a mí me parece muy bien que el sistema tenga que ser lo más autosuficiente por sí solo, pero hay veces que necesitas un periodo en que las plantas al principio se adapten y demás, y usted no va a estar manteniendo un terreno que es así. Es imposible que usted vaya con una manguera con 75 años y vaya a estar haciendo eso. Entonces, hay veces que pasan cosas de estas, o gente que te dice: "No, yo quiero un diseño muy enfocado en los polinizadores", me ha pasado. Y resulta que quieren las flores más vistosas y hibridadas, porque imaginan que los polinizadores buscan eso, y es como, no, el polinizador no busca eso, y esas flores les aportan muy poco, ¿no? Pues entiendo que también te pasará este tipo de cosas, o que quieren una cosa como súper de bajo mantenimiento y súper sostenible, y te piden pasto, ¿no? Aburrir. Esto te pasará mucho, seguro. Claro, y yo siento que a todos nos pasa. Entonces, esa parte de escuchar al cliente y también algo que me ha funcionado mucho es tener como un cuestionario inicial, ¿no? Un Google Forms y con imágenes, así de cómo te imaginas tu jardín, ¿no? Y entonces puedes poner un jardín que haga esta referencia como un jardín de bajo mantenimiento, uno de medio, uno de alto, ¿no? Entonces, yo siento que cuando preguntas a la gente, oye, ¿quieres un jardín que sea de alto, medio o bajo mantenimiento? Como que no dimensionan lo que le estás hablando. Entonces, Total. como que lo tienes que aterrizar. Y para mí, yo soy muy visual. Entonces, en fotografías, por ejemplo, si pones un diseño con pasto, pues obviamente estás hablando de un diseño pues de alto mantenimiento, ¿no? Y si te vas a una combinación que sí, digamos que tiene como una parte de pasto o que puede ser como un cubresuelo, pero con una composición de vegetación, podríamos hablar que es como algo medio, ¿no? Y si te vas como a un estilo meramente naturalista, que tienes diferentes estratos de vegetación y diferentes composiciones, pues ya estás hablando de un diseño de bajo mantenimiento. Entonces, eso podría ser también como otra opción, llegar con los clientes y decirles, eh, ¿qué te gusta? ¿No? De estas 3 imágenes, ¿cuál te gusta más? ¿Cómo te lo imaginas más? Y eso Ujú. podría ser una forma muy simple para poder entender, lo que busca el cliente. Luego hay un problema, o sea, me encanta este ejemplo que has dado y yo lo he hablado alguna vez y creo que también lo he hablado en algún episodio, pero me parece muy interesante esto porque además la gente confunde a veces la sencillez estética con el bajo mantenimiento. Y es como, a ver, que sea una pradera de pasto y setos recortados, no lo hace de bajo mantenimiento. Porque la gente piensa eso, es como, si es visual sencillo, es visual de mantenimiento y a veces es todo lo contrario. Cuanto más complejo, que además tienes muchas veces un jardín mucho más espectacular encima, en muchos casos eso implica un bajo mantenimiento frente a esa imagen como súper sencilla de pasto y seto. Entonces entiendo que esto también será algo que te hace más complejo el día a día, ¿no? El enfrentarte al cliente y que lo entienda. Exacto, exacto. Sí. Vale, vale, vale. No sé qué más cosas así en tu día a día, o sea, una cosa como anecdótica o cosas que también te encuentras que son así peculiares, ¿no? De tu trabajo y de tu día a día. Además del diseño de paisaje, también hago la consultoría y las asesorías, y, decidí hacer una plataforma digital, una página web donde tienes, un catálogo de más de 1,500 plantas, que son plantas ornamentales y nativas de México. Y entonces son estas plantas, estas especies que sí están disponibles en los viveros. Ajá. Es por eso que es una herramienta de consulta para paisajistas, para diseñadores, que tienen muy en claro, en cuestión como de diseño, de qué es lo que quieren un árbol, que quieren un arbusto con tales características, pero esta herramienta te ayuda a elegir la especie. Ajá, o sea, no nada más te quedas así como, que aquí va a ser un árbol con una copa irregular y aquí va a ser un arbusto con flores rojas, sino que más bien te dice, ok, el árbol con copa irregular, este es el nombre científico, esta es la familia botánica y del arbusto igual. Y puedes empezar a guardar estas, especies que te gustaron
en catálogos o como en colecciones que puedes revisar esta información, se la puedes enseñar a tu cliente. Si quieres aprender más, puedes descargar las fichas técnicas, igual como para poder entregar como un catálogo o como un documento de mantenimiento, ¿no? Decirle, aquí está tu jardín y estas son las plantas que pusimos y aquí están las características de cada una de estas especies. Entonces, en esta herramienta que es de consulta, también hay un apartado que puede ser de consultoría virtual. Entonces, ahí es cuando ya me conecto con estos arquitectos, con estos paisajistas, revisamos más a fondo como su caso, su proyecto, y yo ya les doy como mi punto de vista de, ok, está muy padre estas especies que elegiste, yo haría esta combinación más, yo haría esta modificación y vamos puliendo para que puedan obtener un mejor resultado. Y hemos tenido muy buenos resultados, casos de éxito. Hay unas arquitectas que están dentro de esta plataforma y que las asesoré para un concurso en una universidad en México y ganaron. Metieron su propuesta, les ayudé a pulirla, les compartí como ideas, mejoramos la propuesta y ganaron. Entonces, esa es como la ventaja de tener como todo este soporte técnico para poder fortalecer la propuesta. ¿Y te ha pasado que, porque entiendo que esto es, se ve a través de una web que está de acceso público, ¿no te ha pasado también que te llega gente que no son profesionales y que quieren tener como una consultoría contigo como para que les des las plantas de su jardín? ¿No te ha pasado esto? Porque esto es como algo que me imaginaría yo que podría pasar. Aún no, porque, eh, pues, o sea, como que sí lo trato de dejar muy en claro, es una herramienta para paisajistas. Estaría genial poder hacer otra versión que fuera como no tan técnica y poder, abrir como esta consultoría o como esta información a personas que digan, pues yo quiero hacer mi diseño, ¿no? Entonces voy a asesorarme con esta plataforma, pero sí, todo el lenguaje tendría que ser modificado para poder entender cualquier persona y poder aterrizarlo en su proyecto. También creo que es más complicado porque también el nivel de conocimiento que necesitas para llegar a un mínimo decente seguramente es más elevado que lo que puede tener muchas personas de la calle, ¿no? En el sentido de que igual eh, ellos pueden entender que tú le das la planta, pero ellos tienen que entender bien la parte espacial, ¿no? De realmente si las sombras son así, si el suelo es esa, si la inclinación es esta, ¿sabes? Y hay veces que la gente dice, sí, sí, esto es en semisombra, pero es que la semisombra, como ya sabemos, es toda una escala de grises. Puede ser una semisombra súper abierta que sea casi como estar a pleno sol, o puede ser una semisombra bastante cerrada y que en realidad eso sea como un sitio muy oscuro. Entonces, es complicado y entiendo que a veces para el público general, si no tienen un poco de conocimiento, como el llegar a ese nivel de detalle y realmente entender lo que igual están viendo en tu página que tú les estás ofreciendo, por así decirlo, en cuanto a paleta de plantas, me refiero también. Ujú, exacto. Creo que puede llegar a ser un poco más complicado y entiendo también lo de querer trabajar con gente que sí que tenga un criterio como espacial y visual más claro, ¿no? Y lo pueda entender como mejor. Si no, podrías tener como más problemas con esa gente que igual piensa que lo ha entendido y luego resulta que no. Básicamente. Exacto. O también pasa ahorita mucho con la inteligencia artificial, Ah, muchísimo. que Ujú. cualquier persona puede tomar una foto de su jardín y darle un poco de contexto a la IA y pues ya, la IA te dice, no, pues haz esto, ¿no? Entonces, pues, ¿quién te garantiza que va a funcionar? O sea, es cuando hacen falta como todos estos criterios y como este ojo técnico y como toda este análisis que realmente nosotros los profesionistas hacemos para poder proponer algo de valor. Está muy bien esto, mira, y esto no, creo que sí que no lo he hablado en ningún episodio anterior, entrar tanto al tema de la IA, porque es verdad que la IA tiene sus cosas buenas, pero también la IA tira de conocimiento que ya está publicado y también creo que la gente tiene que entender que a veces las
la gente que tiene el conocimiento más avanzado, igual muchas veces ese conocimiento no está tan publicado o no es tan fácil de encontrar y la IA tampoco te lo enseña, ni te lo explica, ni te lo demuestra. O tienes que conocer específicamente a esa persona para pedírsela a la IA y que la IA te dé siquiera esa visión, ¿no?, que tiene esa persona o eso. Entonces, creo que estamos en un periodo un poco peculiar donde también como muchos cambios y la gente se está adaptando a la IA, pero creo que la gente también se pierde mucho en ese proceso de la IA de pensar que una persona que no tiene un poco de base, que pidiéndolo a la IA ya te soluciona todo y no funciona así. De hecho, también, esto lo digo mucho, los viveros mismo, ¿no? La gente de la calle piensa como que todas las plantas comerciales habidas y por haber ya están en los viveros, ya se producen bien, todo es como industrial. Y en realidad los que trabajamos en esta profesión sabemos que no es así. Hola jardineros y jardineras del caos, amantes de lo imperfecto y frikis de lo silvestre. Soy Víctor Mesa, fundador de Paisaje Positivo, y hoy vamos a hablar de algo que parece elegante, sofisticado y moderno, pero que muchas veces es un auténtico desastre ecológico: la iluminación de los jardines. Porque llenar de focos cada arbusto no convierte tu jardín en un resort de lujo, ¿eh? Y no, los árboles no necesitan ser iluminados toda la noche para sentirse importantes. Este es un nuevo episodio de las píldoras de Paisaje Positivo y hoy vamos a hablar de contaminación lumínica, ese fenómeno fascinante que nos ha llevado a pensar que la oscuridad es un problema que hay que eliminar. Porque parece que hemos declarado la guerra a la noche. Farolas, balizas, proyectores, luces decorativas, guirnaldas, focos ascendentes, focos descendentes. Y si una planta sigue teniendo alguna sombra, pues ponemos otro foco, por si acaso. ¿De dónde sale esta obsesión? Pues de la idea de que más luz equivale a más seguridad, más calidad o más belleza. Y a veces sí, una iluminación bien diseñada puede ser fantástica. El problema aparece cuando convertimos el jardín en un estadio de fútbol, porque la noche cumple una función ecológica importantísima. Muchísimas especies dependen de la oscuridad. Insectos, murciélagos, polinizadores nocturnos, aves, incluso las propias plantas regulan parte de sus ciclos biológicos a través de los periodos de luz y oscuridad. Pero nosotros llegamos con nuestros focos LED y decidimos que el ficus va a vivir en una eterna noche vieja luminosa. Consecuencias, pues desorientación de fauna, alteración del comportamiento reproductivo, menos biodiversidad, mayor consumo energético y espacios visualmente saturados. Porque además hay una cosa curiosa. La buena iluminación no consiste en poner más luz. Consiste en poner mejor luz, dirigirla, controlarla, dosificarla. Algo bastante menos espectacular que iluminar un ciprés como si fuera una estrella del rock. Y luego está el tema estético. Muchos jardines serían infinitamente más bellos si aceptáramos que parte de su encanto consiste precisamente en desaparecer durante la noche. Porque la oscuridad también diseña. La sombra también forma parte del paisaje. Y el misterio, aunque parezca increíble, sigue teniendo bastante valor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues uno, se me ocurre, iluminar solo donde realmente aportas algo. 2, reducir intensidades y horarios. 3, diseñar pensando también en la fauna. Y 4, hacer las paces con la noche. Porque la oscuridad no es un fallo del sistema, es una condición natural del planeta. En resumen, un jardín bien iluminado no es el que más brilla, es el que sabe cuándo dejar de hacerlo. ¿Hace falta luz? Pues claro. ¿Hace falta convertir cada jardín en un aeropuerto internacional? Pues probablemente no. Porque a veces el mejor diseño consiste simplemente en permitir que llegue la noche. Soy Víctor Mesa, esto ha sido Paisaje Positivo en formato píldora y os invito a reencontrarnos en el próximo episodio para seguir hablando de lo verde, lo real y ya sabéis, lo posible. ¡Chao!
Hay cientos de plantas que se podrían introducir en los viveros, que no se están introduciendo. Hay cientos de plantas que se producen mal, que no se están produciendo en las condiciones que deberían y no aguantan lo que deberían por X, por mil cuestiones, ¿no? Y todas estas dinámicas que nosotros conocemos los profesionales muchas veces en un diseño que te hace la IA no aparece, básicamente. Ni, ni aparece, ni te lo explica, ni se vuelca y te pierdes un montón de cuestiones que luego pueden hacer que el resultado sea un desastre en ese proceso. Así que, Exactamente. Entonces, es mm, por eso que hay que aprender a usar esta herramienta. ujú, Y yo hice un ejercicio usando mi página web, seleccionando las plantas que me gustaron para un cliente, le pasé a la IA una fotografía, la lista de los nombres científicos y un diseño muy básico de Procreate que yo hice a mano. Junté estas 3 tecnologías y obtuve un buen resultado, pero fue porque supe cómo ir integrando la información. exacto. Ujú. Y es cuando se vuelve algo realmente, importante e interesante en la cuestión de cómo trabajas rápido, tus diseños y cómo puedes enseñarle una propuesta conceptual a un cliente como si fuera una primer vista de lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, la verdad, sabiéndolo usar, yo creo que puedes tener como muy, buenos beneficios y rápidos. Total, total. Pero sí, hay una base ahí de conocimiento que uno al final necesita incluso para hacer eso, ¿no? Para saber que le tienes que dar la lista, que le tienes que dar la foto, y le tienes para que te dé un resultado, por ejemplo, la guía, ya tienes que entender eso de base, que a veces falla, ¿no? Que la gente es como que va a lo mínimo y piensa que ella le va a dar el resultado supremo, ¿no? Y no es así, es más complicado. Pasa también, iba a decir nos pasa, pero creo que pasa en general, que se está notando también mucho en las formaciones, sobre todo de cursos cortos, a nivel de máster y demás ya no, porque claro, es tanta información que la IA tampoco te va a montar un máster de cero como moldado a ti, ahí ya es mucho más complicado, pero sí que lo veo mucho, que se ha reducido mucho la gente que, por ejemplo, que se apunta a cursos cortos porque piensan que la IA ya se lo resuelve. Y es como, vuelvo a lo mismo, la IA depende del curso. Hay cursos muy básicos que igual la IA los suple completamente. Pero cuando son cursos que tienen una base como más técnica, más que necesitas un cierto nivel de conocimiento de fondo para entender bien la temática, es que la IA en la mayor parte de las veces te va a dejar como al 50% como mucho. Como que Ujú. no y eso es un error que también veo ahora mucho en la gente, ¿no? Que no está apuntándose a las formaciones pensando que la IA ya se lo resuelve, pero en realidad se quedan como a medio camino entre entenderlo y no entenderlo. Y eso es un problema que creo que también, se va a ir notando con el tiempo, que la gente también se va a dar cuenta poco a poco que la IA no suple tampoco todo. Necesitas un punto ahí de conocimiento más profundo. Y es por eso, o sea, que el paisaje, pues, lo hacemos nosotros, o sea, el paisaje no te lo puede hacer una computadora, no te lo No, puede hacer una inteligencia artificial, o sea, porque es como algo artístico. Entonces, es donde ahí entra la mano humana, donde va puliendo todo. Entonces, son herramientas que tú decides cómo usarlas, pero al fin y al cabo, o sea, el punto de verlo desde tu perspectiva hace que sea único, me y has eso recordado va a ser la computadora. Me has recordado hace unos años, yo ya tengo una edad, y hace unos años me acuerdo que estaba muy de moda esto, que la gente se pensaba que los 3Ds y los renders, que ahora ya es verdad que son más sencillos de hacer que antes y demás, pero la gente se pensaba que era darle un botón y ya estaba. Y era como, no, lleva muchísimas horas de trabajo, de modelado, de buscar las texturas, es como, no es darle un botón y ya está. Entonces la gente se pensaba que te pagaba, sobre todo la gente que se dedicaba a eso profesionalmente, que hacía renders, ¿no? Como que la gente muchas veces no les quería pagar el trabajo y no entendían como todo el trasfondo que tenía detrás de eso. Y pasa mucho con el diseño, por desgracia. Que piensan que, yo me acuerdo también cuando estaba haciendo la carrera, que le enseñaba a mis amigos los planos y más, y me decían, ¿cuánto has tardado en hacer eso? 2 horas. Y yo decía, 2 horas. He tardado 2 semanas en hacer esto, ¿sabes? Como hay una desviación, ¿no? Entre ver algo como acabado y entender realmente el tiempo que lleva detrás, que es parte también de los problemas que a veces tenemos con los clientes, que no entienden el trasfondo del trabajo que lleva detrás todo eso. Te iba yo a preguntar varias cosas que me han parecido súper interesantes. En tu trabajo como dentro de lo que es la horticultura ambiental,
la parte posterior de la gestión de un jardín, ¿no? Si tú eliges estas especies que son un poquito fuera de serie, la gestión luego de esos jardines, ¿cómo lo gestionas tú? Nunca me mejor dicho. O sea, ¿enseñas tú a los jardineros a luego a mantenerlo? ¿O cómo es ese proceso? Porque me parece interesante y complicado. Que muchas veces el paisajismo falla por la parte de mantenimiento, casi que más por la parte de la ejecución inicial. Bueno, esa es una parte que también le comento a mis clientes, que el diseño que yo hago, yo lo tengo que mantener. O sea, que yo voy a llevar a mis jardineros cada 2 meses, cada 3 meses, no es necesario vernos tan seguido para poder darle el manejo adecuado. Y entonces, ya al tener como ese control, pues ya sabes que nadie más le va a meter mano a tu jardín, ¿no? Entonces, yo llevo a mi equipo y pues sí, les estoy enseñando cómo hacer las podas para que se vean más naturales. Tal vez empiece a crecer una maleza que la encuentro interesante y digo, pues vamos a dejarla y a ver cómo se comporta, ¿no? Pero justo se requiere como toda esta nueva perspectiva de cómo cuidar y cómo hacer que ese proyecto vaya modificándose de forma armónica a través del tiempo. Entonces, yo lo veo más como una edición. Lo estás editando para no hacer cambios así tan bruscos y se va viendo de una forma más natural. Entonces, yo creo que eso es como a lo que vamos. El diseño Ah, de paisaje ahorita es lo que está buscando. Menor mantenimiento, te digo, veo a mis clientes cada 2 3 meses, y lo cual está espectacular. Y entonces, no gastan mucho en los mantenimientos tampoco. Entonces, son muchas ventajas. Me encanta que digas esto porque yo también vendo siempre esta idea y la discuto muchísimo y me parece, es verdad que la digo más en clase que igual pero también eso lo digo a mis clientes. Hay veces que es como que ya tienen un jardinero, que además muchas veces ni siquiera es un jardinero, quiere decir que igual era albañil y de repente se pone a hacer jardinería, entonces no tiene realmente el conocimiento de jardinero y yo lo veo enseguida porque voy y digo, madre mía, lo que hay aquí. O sea, yo ya veo las podas mal hechas, cosas que no deberían estar cortadas, todo tipo de destrozos, eso se ve. O sea, cuando entiendes un poquito de esto, ya sabes si el jardinero es bueno o malo, ya solamente con cuando llegas al lugar, ¿no? Pero sí que es verdad que se lo digo mucho, que hay mucho esta manía de: "No, yo es que ya tengo un jardinero y me va a hacer el mantenimiento". Y digo: "Vamos a ver, es que tu jardinero no hace falta que vaya todas las semanas, ni hace falta que vaya 2 veces por semana. Esto es un error de base, esto es como algo que nos han metido en la cabeza, ¿no? Que tiene que ser así, y entonces vas al postor más barato. Y la apuesta no es esa, la apuesta es ten a alguien que vaya cada 2 meses. Si quieres a alguien que te quite las hojas porque te molestan, pues le pagas puntualmente a alguien para que te sople y ya está, pero no que no haga más cosas en el jardín. Que simplemente vaya un profesional que realmente sabe lo que hace y vaya cada 2 3 meses, o hay épocas del año que igual necesita ir una vez al mes porque son épocas más complicadas, ¿no? Que hay más desarrollo y lo que sea. Y yo prefiero apostar por eso y que ellos entiendan eso y que utilicen a su jardinero para que les sople de vez en cuando y les va a salir mucho más barato. O sea, aunque sea más caro, ese mantenimiento, como es mucho más puntual, a la larga les sale mucho más barato. Pero cuesta, ¿eh? Aquí en España, por lo menos, esta dinámica también es un motivo como de fricción con los clientes. Yo lo veo bastante. No sé cómo es en México, pero aquí es fricción. Bueno, pues yo trato de tener una relación muy cercana con mis clientes. Entonces, pues sí explicarles que entiendan que que pues, sí, un jardinero puede ir justo a quitar las hojas, a podar el pasto, pero que no se meta como, ni con los árboles, ni con los arbustos, ni con las otras hierbas, porque si no, el diseño puede caerse. Y es simplemente por no conocer, pues, el fondo de ese diseño o la intención. La montaña, y muchas veces lo digo, es que tienes vivaces que si no las conocen, van a pensar que son malas hierbas y van a hacer así, ¡chas! Y un diseño que has gastado miles y miles de euros, de repente se va a la basura en 5 minutos porque alguien ha hecho así, y ya en la época errónea y esas plantas ya no se recuperan. Cuando dicen los clientes: "Es que yo tengo mi jardinero y es de confianza y ya tiene muchísimo tiempo trabajando conmigo", le digo: "Okey, lo voy a capacitar". Yo llevo a otras personas que le enseñen, te doy una lista de cuáles son las herramientas que se tienen que usar,
y cuáles vamos a usar para cada tipo de planta. Entonces, también esa es otra opción, capacitar a su gente de confianza para poder, pues, cuidar de forma adecuada el diseño y de todos modos hacer esta visita cada 3 meses, o ya la podemos separar un poco más cada 6 meses para ver que todo vaya bien. ¿Y no te ha pasado que algunas personas que quieres capacitar y que lo has hablado con el cliente, resulta que a la hora de enseñarle o no se adapta, por así decirlo, o no quiere adaptarse? Porque también esto lo encuentro. Claro que sí. Y ¿Y qué más los haces en este hombres, caso? y más si son hombres y si Ajá. son adultos y que piensan, ¿por qué esta muchachita va a venir a quererme enseñar cómo hacer mi trabajo si yo llevo mucho tiempo haciéndolo? Claro que me ha pasado. Y también lo hablo con mis clientes y confían más en mí. Y entonces es como, ¿sabes qué, Majo? O sea, ya no vamos a poder trabajar con esta persona porque estamos viendo que se está poniendo como muy complicado contigo, que no te quiere hacer caso. Entonces, pues vamos a tener que reemplazarlo y es mejor que tú vengas y tú ven cada 2 meses y ayúdanos con nuestro diseño. También ha pasado. Hay Mm, muchos que sí tienen esta intención de aprender y de mejorar, y otros que se cierran. Pero lo que sí he visto es que los que se cierran y no se adaptan a a estos nuevos cambios, pues sí pueden llegar a perder el trabajo. ya. La otra cosa que te iba yo a preguntar antes, que me ha parecido muy interesante, y es la última pregunta que te voy a hacer realmente hoy, es el tema de si has tú como precisamente, como tienes ese foco tan claro de ese punto intermedio, ¿no? Entre, como has dicho tú, entre la biología y la agronomía, ¿no? Y defender el tema de las no es solamente defender las nativas o ver qué es lo que hay en el mercado, sino llegar como a este punto entre medias. No sé si en tu caso has llegado para ciertos jardines a precisamente poner en práctica esos procesos de producción para conseguir ciertas plantas o ¿me sigues la pregunta? Claro, Ujú. pues sí he hecho, o sea, por ejemplo, colecta de semillas y entonces mezclar esas semillas en el sustrato y simplemente dejarlas y que suceda la magia y que empiece esta sucesión ecológica. También lo he hecho. Hay veces que cuando uso árboles nativos y no los encuentro en gran tamaño en el vivero porque apenas los están reproduciendo, meto árboles de esa especie que me gustó, pero chiquitos, escondidos entre las otras plantas. Entonces, cuando yo entrego el diseño y el proyecto, no se ve como si te faltara algo ahí Ujú. porque lo acompañas, o sea, haces tu composición, no sé, puedes poner, un agave que da mucha estructura, un pasto que da este volumen, y lo pones junto con una piedra que, pues, la piedra siempre se va a ver igual, porque es inerte, pero atrás tú ya plantaste un arbolito, y entonces ese arbolito va a empezar a crecer, y hasta las otras plantas que pusiste y hasta la roca puede hacer un efecto como de nodricismo en el cual están las condiciones adecuadas para que esta planta pequeña, este árbol pequeño empiece a crecer y ya después se convierta como una composición ya madura. Ajá, entonces eso es algo que me gusta hacer, jugar con la sucesión ecológica. Me encanta porque has dicho una cosa que muchas veces digo yo al revés, que veo muchos proyectos que fallan cuando, por ejemplo, quieren implantar un bosque de cero, como el estado final, y resulta que llegan y solamente ponen los árboles. Y es como, no, pero te faltan las plantas que generaron la condición para que esos árboles prosperasen. Ujú. Necesitas esas plantas nodrizas en muchos casos. Y eso es muchas veces por lo que proyectos de reforestación y cosas de estas fallan, porque se olvidan es una sucesión, como has dicho tú, ecológica, y necesita ciertas plantas que les protejan en una fase temprana, básicamente. Y es importante que en la cuestión del diseño, pues tampoco parezca que te falta algo. Entonces, Total, total, eso me tienes que gusta también. entender perfectamente cómo es que funciona esa parte de la ecología para que pueda lograrse de una forma muy natural. También me ha gustado lo de utilizar elementos que ya tienen su propia escultura, que muchos de los árboles lo tienen de por sí, pero utilizas otros elementos y entonces no llama tanto la atención porque ya tienes esos elementos y con el tiempo será el árbol el que llame la atención, ¿no? Eso también me ha gustado, la verdad es que está muy bien planteado así.
Vale, pues me ha encantado, la verdad, todo tu bagaje profesional y cómo haces todo. Me encanta, estás súper alineada más en también cómo nosotros vemos todo el tema del paisaje, las plantas, todo, la jardinería, ¿no? Así que te doy muchísimas las gracias por haber participado hoy, Majo, en el episodio de Sin plantas en la lengua. No sé si hay alguna cosa más que te gustaría eh, mencionar o decir para acabar que no hayas dicho. Y también, aunque esto es como algo que muchas veces digo, ¿no? Y que desarrollamos en un trozo más largo, pero también, no sé, dar algún tip igual para otros profesionales que se quieran animar y hacer esto como tú, ¿no? Algo que les puedas tú también como motivar para que alguien que le haya gustado la charla de hoy diga, es posible esto. Ujú. Yo creo que el trabajo multidisciplinario. Entonces, no querer hacer todo tú solo o sola, sino que siempre hay que asesorarse bien, que hay muchas personas que están dispuestas a compartir su experiencia, que se acerquen a esas personas para poder sumar y que tengan diferentes como perspectivas, porque al fin y al cabo el paisaje es una suma de todas estas, digamos, como elementos, ¿no? El elemento cultural, el elemento natural. Entonces traten como de tener como esas personas que sumen esas perspectivas, porque nos van a ayudar a mejorar todavía más el paisaje. Entonces es simplemente eso, tener un equipo multidisciplinario que aporten enfoques diferentes. Y yo creo que eso es un gran trabajo en equipo. Eso era de la pregunta que yo hacía, ¿no? De algo para aportar. ¿Alguna cosa más que quieres decir que te hayas quedado como con las ganas de decir, que no hayas dicho o no? Yo creo que no. Vale, perfecto. Pues nada, Majo, muchísimas gracias por todo y a todo el público. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro episodio de Sin plantas en la lengua. Muchísimas gracias por el espacio, Ignacio. Fue un placer platicar contigo y qué gusto saber que estamos muy alineados en esto del diseño de paisaje y el manejo de la vegetación. Muchísimas gracias.